Bienvenido a Mente Sana Tips, un podcast sobre la ciencia de la transformación personal, producida por Mente Sana. En cada capítulo, te guiaremos a través de prácticas respaldadas por investigaciones y te compartiremos herramientas prácticas de aproximadamente 10 minutos. Un pequeño descanso en tu día. Se emitirá cada lunes, así que no olvides pasar a buscar el próximo cada semana. ¿Te ha pasado que en algún momento de la vida dices, tengo que cumplir con esta meta, no puedo dejar esto pausado o estoy yendo demasiado lento y no estoy cumpliendo con todos los planes, todas las ideas y todos los proyectos que tengo? Pues resulta que en alguna medida esto se debe a la procrastinación, esa conducta mental que se vuelve un patrón de comportamiento y que de alguna manera empieza a llevarnos a que no logremos las metas, a que nos autosaboteemos, a que querramos alcanzar un nuevo nivel, pero que no sabemos cómo hacerlo. Pues de eso se trata nuestro podcast de hoy, de cómo entender la procrastinación, identificar la raíz de ella y comenzar a dar primeros pasos para pasar de estar dilatando y aplazando las tareas a realmente vivir de una manera mucho más fluida. Bienvenidos. ¿Cuándo fue la última vez que tenías que tomar una decisión, hacer una tarea realmente significativa para tu vida? Dijiste, mañana comienzo, el martes. No, no, todavía no estoy lista. Espérate, me documento un poquito más. Aunque uno puede decir, no, esto suena excesivo, Blanca Mary, qué exagerada eres, pues eso les pasa al 95% de las personas que dicen, es que no estoy preparada, mañana arranco. Y tiene que ver con la procrastinación, que la hemos entendido mal por mucho tiempo, creyendo que es un tema de gestión del tiempo, y resulta que es un tema de gestión emocional. Esa es la raíz de la procrastinación. Y tenemos inseguridad, tenemos miedo al fracaso, nos abrumamos y no nos damos el tiempo real de parar y decir que este es este ajuste que necesito hacer para ser más efectivo financieramente, emocionalmente, para avanzar en este proyecto que tengo, para darme cuenta que puedo gestionar mejor mi motivación y asumir las consecuencias de actuar o de no actuar. Porque es que recordemos algo, no tomar una decisión también es una decisión. Entonces no te sientas abrumado si estás aplazando las cosas, si no has tomado decisiones a tiempo, porque realmente dejar las cosas para después puede tener dos líneas. Yo puedo procrastinar inteligentemente y decir, hoy es lunes, hoy no voy a tomar esta decisión, la voy a colocar en remojo, entre comillas, diríamos, pero voy a ir procesándola y entendiendo cuál es la acción que necesito tomar y el miércoles ya es mi fecha límite. Cuando haces eso, no estás en la rumiación inútil, sino que logras entrar en la reflexión consciente e inteligente. Y ahí neutralizamos algo que muchas veces nos hace procrastinar y es la indecisión. Porque entonces tenemos incertidumbre, indecisión, igual procrastinación. No tenemos que confundirla. No podemos confundir el decir, se me cuesta tomar decisiones con estoy aplazando. Aunque hay una relación entre las dos, cuando no tomo decisiones, me quedo ahí como en la mitad y me da parálisis por análisis. Pero entendamos un poquito más cómo funciona esto. Entonces, miren que es un tema totalmente emocional. Nos da miedo el fracaso, no pasamos a la acción. Como no pasamos a la acción, nos frustramos. Como nos frustramos, nos sentimos mal con nosotros mismos. El diálogo interno se convierte en algo como no soy capaz, no puedo, no tengo las habilidades. Y eso se vuelve una maraña que realmente nos abruma. Entonces, para salir de la procrastinación, necesitamos concentrarnos menos en la gestión del tiempo y más en la gestión de las emociones. No lo olviden, esto lo vamos a ver en el desarrollo del podcast, pero un paso fundamental
es saber que la raíz de la procrastinación es una falta de agilidad emocional. No es que no sé manejar el tiempo, no es que necesito hacer un curso de planeación minuto a minuto, sino que necesito entender cuál es el papel que las emociones están jugando en mi vida en este instante. Y cómo cuando yo las aprendo a entender, aprendo a identificar las historias que me cuento frente a los retos que tengo, mi vida cambia. Entonces, de todo esto va la sesión de hoy, va nuestro podcast que tenemos que aprender a procesar, a ir más lento. Entonces, si me estás escuchando en este instante, te pido que tengas papel y lápiz a la mano para ir tomando apuntes de los pasos que vamos a ver, que son 3 acciones que realmente nos ayudan a avanzar y convertirnos en esas personas hacedoras, Terminator, que decimos, vamos que vamos, con miedo, con incertidumbre, con frustración, pero sin permitir que la falta de gestión emocional se convierta en la barrera para alcanzar nuestras metas. El primer paso para deshacernos de la procrastinación es liberarnos de un término que ya han escuchado en este podcast, que es la atelofobia o el miedo a no ser suficientes. Quiero que se imaginen esto. Cuando yo estaba haciendo mi primer libro, tenía el perfeccionismo a flor de piel activado nivel 10.000. Entonces comenzaba a trabajar en él y leía, investigaba, me centraba, pero estaba como tan obsesionada con cada capítulo, cada tema, cada herramienta que me devolvía. Entonces me devolvía y corregía. O leía una nueva investigación y no lograba como avanzar, porque entre la lluvia de ideas, una de mis principales talentos es la creatividad. Entonces estaba tan en modo hipercreativo que tenía muchas ideas, pero pocas acciones. Entonces, como que nunca terminaba de escribir el libro. Me sentía que estaba en borrador y a pesar de que ya llevaba 2 años trabajando e investigando muy juiciosamente, no lograba terminar el libro. ¿Qué pasó? Que mi maravilloso editor de aquel entonces paró y me dijo, Blanca Mary, esta es la fecha límite, tienes que terminar. Entonces ahí nos ponemos neuróticos y se nos sale el perfeccionismo. Y si yo no hubiese parado y tomado esa decisión de esta es la fecha límite, pues Cerebro Productivo nunca habría visto la luz y detrás de él los otros libros que he escrito. Entonces quiero que esto lo coloques en tu contexto. Un proyecto que tienes que terminar, una idea de negocio que quieres madurar, una oportunidad en tu trabajo que puedes tomar pero que sigues sintiendo que no estás listo para alzar la mano, para postularte, para lanzar esa idea, ese proyecto, para los amigos coach que tienen un curso listo para sacarlo a ver la luz, pero que esa atelofobia, ese super perfeccionismo con miedo a no ser suficientes, nos bloquea, nos limita y hace que nuestro cerebro active la lucha y huida. Entonces el cerebro siente que no es suficiente, que no es capaz, que no está listo, que no está preparado para dar el siguiente paso. Entonces nos rascamos la nariz, la cabeza. Ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo no caemos en parálisis por análisis? Porque podemos tener muchísima información, pero la adrenalina de decir, nuevo artículo, nueva información, esto lo mejoro, lo ajusto, un nuevo curso para actualizarme y estar al mejor nivel posible, pues hace que no culminemos las tareas. ¿Y por qué pasa esto? Es mucho más fácil decirlo que entenderlo cuando es parte del día a día y es cuando nosotros decimos, ¿cómo paso a la acción? ¿Cómo tomo una lista de acciones en lugar de seguir adquiriendo más información, más contenidos? Y creo que mucho lo hemos vivido. Y es durante los últimos minutos. Entonces, mañana es ese examen. Mañana tienes que presentar ese informe. Mañana tienes que tomar esa acción que durante tanto tiempo te ha generado preocupación, miedo, frustración y dices, ya me tocó hacerlo. Ahí pasas a la acción y muchas veces tienes buenos resultados, porque eso también les pasa ahí a los procrastinadores profesionales, que son tan pilos,
que tienen tanto talento, que son tan brillantes, pero no se la creen. Entonces, por eso dicen, no, voy a ir a buscar otra información. Necesito otro coach, necesito y necesito y necesito y necesito. Nunca lo logras. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo está relacionado con un patrón de pensamiento que se llama estándares inalcanzables, de que tengo que ser 100. La persona que tiene una calificación de 9.5 y todos lo ven como, wow, eres lo máximo. Y él se mira y dice, no, me faltaron 5 puntos. Y acabo de hacer una pausa para los que son papás y mamás. Yo siempre he aclarado que yo soy team niños, no team papás. ¿Cuántas veces en la vida los vemos que presentaron sus exámenes, 10 materias, y pierden una? Y los papás se frustran y están hablando, no sé, con sus familiares y, ¿cómo le fue a tu hijo en el colegio? Perdió sociales. En lugar de decir, es una pilera, tiene unas capacidades este niño tan grandes que pues ganó 10 materias, le quedó pendiente una, pero tenemos toda la confianza de que con todo el talento que tiene, lo va a lograr. Acuérdense que cuando somos niños se crean estos patrones. Por lo general, lo que hacen los papás es decir, nada, perdió una materia, se quedó colgado en. Aplica para los líderes también. ¿Cuántas veces los que estamos al frente de equipos, en lugar de decirles, oye, cómo vamos de bien, todo lo que estamos haciendo, todo el talento que tenemos, nos centramos en, sí, bien, pero te faltó, no, este pedacito, y magnificamos lo que no va bien? Entonces, cuando tenemos esos estándares inalcanzables, lo primero que vemos es lo que hicimos mal. Nos quedamos amplificando lo que nos faltó, en lugar de sentirnos orgullosos de nuestros avances, de nuestros logros. Entonces, para superar esa procrastinación, cuando su raíz es el perfeccionismo, la telofobia, los estándares inalcanzables, tenemos que empezar a darle la vuelta. Tenemos que empezar a centrarnos en reconocer lo que sabemos, lo que podemos hacer bien, los logros que tenemos y cómo podemos avanzar hacia ser cada vez mejor. Esa es la primera tarea que quiero que nos llevemos hoy. Entonces, si yo digo, sí, es el perfeccionismo lo que me está bloqueando, son los estándares inalcanzables, tengo que empezar a tomar acciones hoy, más allá de irme a buscar las raíces de en qué momento de mi vida me volví procrastinador. Quiero que pares y digas cuáles son las acciones que quiero tomar para volverme proactivo, para pasar a la acción. No es que hagas un trabajo de mala calidad, no es que renuncies a tener un buen desempeño, es que le des la vuelta y aprendas algo que yo he aprendido en la vida, y es cómo pasar de ser perfeccionista a ser excelente. ¿Cómo me oriento a decir, hoy lo voy a hacer lo mejor que pueda y la próxima vez le subo un nivel y la otra le subo otro poquito? Ahí es donde empiezo a romper las redes neuronales que están muy sólidas en mi cerebro y que están relacionadas con ser eterna y conforme, con ser demasiado autocrítica, porque es que realmente la procrastinación es una de las formas más duras de autosabotaje que tenemos, de darnos cuenta de que somos suficientes, tenemos talentos, tenemos habilidades y que sentarnos a hacer la lista de qué hago bien, cómo puedo aportarle al mundo, con qué cosas me puedo destacar, es un primer paso. Entonces, si tú te estás dando cuenta que procrastinas por perfeccionismo, no te rindas. La tarea tuya es, comienza por identificar lo que haces bien. Comienza por reconocer ese talento que tienes, esos aportes que haces, esas maneras en las que estás ayudando a que el mundo sea un lugar mejor. Pero no, ojalá todos estuviéramos solamente ahí, porque es que a veces en este mundo tan competitivo empiezo a compararme con el de lado. Esta persona es muy brillante, esta persona es muy hábil, pero no paro y digo, a ver si la comparación real que necesito hacer es con mi versión de hace una semana, porque eso fue una tarea que les dejé en el último podcast. Les dije, revísense cómo van creciendo semana a semana.
Si la semana pasada me quejé mucho, pues esta no me quejo. O si la semana pasada me di durísimo con lo que no logré, en esta quiero que revises, que pares y digas, a ver, ¿qué cosas hice bien y qué quiero lograr mañana? ¿En qué puedo mejorar? No, soy muy malo, fracasé, lo hice mal. Quiero que cambies la narrativa, quiero que cambies la programación mental, porque en la medida que tú vas modificando la manera en la que te hablas, pues vas a ir modificando la manera en la que te sientes y actúas. Entonces, aquí no tenemos listas de sueños, acá no tenemos listas de metas, tenemos listas de acciones. ¿Cuáles son las tres acciones, los tres pasos que tú vas a tomar para decir, no sigo replicando la conducta perfeccionista autolimitante? ¿Cómo me abrazo y digo, soy muy buena, soy muy brillante, tengo mucho talento y ese talento lo voy a poner al servicio de los otros? Identificar un aspecto que haces bien, una habilidad que tienes y empezar a decir, me apoyo en esta habilidad para que sea mi palanca movilizadora, para no quedarme dando vueltas en la sensación de impotencia, de frustración, porque es que uno de los sentimientos más fuertes que generamos cuando procrastinamos es la frustración. Nos frustramos, sentimos que no podemos avanzar, que no lo estamos haciendo bien y después pues nos damos cuenta de que la perfección es una ilusión. Son cantos de sirena que nos llevan a que nos lancemos a ese mar de mil cosas que finalmente empezamos y no terminamos. Entonces, el primer reto para los que solemos caer el parálisis por análisis, en el perfeccionismo y en la telofobia es, reconoce tus talentos, revisa cómo los puedes aplicar en el día a día, no dentro de 10 años. Y tres, ¿qué estás haciendo bien y cómo lo mejoramos? Cuando tú dices, bueno, esto lo hice bien, lo voy a mejorar, y lo mejoras, no, eso es lo máximo. A mí eso me da un shot de dopamina, de testosterona, de adrenalina y me dice, muy bien, lo lograste. Vamos en el camino de la mentalidad de crecimiento, vamos en el camino de la mejora continua y eso nos refuerza mucho para avanzar un 1%. Y acuérdense que eso es un reto que tenemos en este podcast y en esta comunidad de mejorar un 1% a la semana, para que dentro de un año, no importa cuando escuches este podcast, en 52 semanas, pues seas un 52% mejor. Eso es ser otros, eso para mí es algo fantástico. La segunda herramienta que quiero que trabajemos es, hay que gestionar la preocupación. Si ustedes van viendo, es como si les estuviera contando cada uno de los libros, pero realmente el lograr salir de estar preocupado a decir estoy ocupado es tomando decisiones. ¿Qué pasa? Cuando, y siempre, y hoy pues, las historias van a estar relacionadas con mis libros. Para escribir el segundo libro, para escribir El arte de pensar bien, estábamos en plena pandemia. Es una cosa tremenda. Yo estaba en mi ciudad natal, en Manizales, entonces quiere decir que mis amados libros estaban en Bogotá. No tenía ningún libro conmigo, no tenía cómo salir a ir a comprar libros. Ahí fue donde recogí el gusto a los audiolibros y a los libros digitales, porque entonces estaba leyendo, estaba encontrando investigaciones, porque quería que el arte de pensar bien, pues realmente fuera una herramienta para que las personas fueran más resilientes. Cuando estoy preocupado, me paralizo. Entonces, cuando estaba diciendo, bueno, ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo ayudo a las personas? Yo me acuerdo que abrí como 30 chats de WhatsApp y convoqué a mi equipo y les dije, doctores psicólogos, doctores psiquiatras, compañeros coach, tenemos que coger los poderes y ponerlos al servicio de las personas que lo necesitan. Y veíamos mucho que las personas que procrastinaban lo hacían porque estaban abrumados. Era tan intenso ese momento de la pandemia que decíamos, me va a morir, se va a morir mi familia, ¿cómo salgo de esta angustia que no sabíamos cómo manejar? Y eso llevaba a que las personas se volvieran personas en un estado de preocupación crónica. De ahí es que pasamos a la ansiedad y empezando a ver
de cómo le ayudamos a estos preocupados, abrumados, empezábamos a decir, no, es que muchos de ellos lo que les pasa es que de manera compulsiva buscan soluciones. Me voy a tomar estas gotas, me voy a tomar estas pastillas, medito 2 segundos, quiero la varita mágica. Entonces procrastinamos porque queremos ya la solución instantánea. Eso no se llama una transformación personal. Eso se llama una bebida de sobrecito, que tú se la pones al agua y le cambió el sabor. Para tú cambiar tu mentalidad, para salir de esa aprensión, de esa angustia, de ese estar abrumados, necesitamos empezar a gestionar el estrés. Tenemos varios niveles: preocupación, estrés, ansiedad, agotamiento, depresión y de ahí para allá, cosas más duras. Pero yo quiero que paremos y digamos, ¿qué estoy haciendo yo para entrenar el manejo del estrés? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de la película de Rocky? Ay, esa suena muy vintage, pero acá somos vintage. Yo me acuerdo que en esa película Rocky estaba entrenando, iba, practicaba, le iba mal y seguía entrenando, pero lo lograba. Y le dieron una golpiza tremenda, pero no canceló sus planes, no dijo, dejo de avanzar hacia lo que quiero lograr. Entonces es lo mismo. ¿Cuántas, qué tenemos que hacer nosotros para gestionar las emociones y entrar al cuadrilátero de la vida? ¿Qué tengo que hacer para quitarle el botoncito de pause y entrar a tomar acción cuando me preocupo de no poder hacerlo, cuando me preocupo de que el resultado no sea el que yo estoy esperando, cuando me preocupo de que las cosas no vayan al nivel que yo quiero lograr? En ese momento es cuando digo, acepto que hay cosas que no están en mi control, asumo la responsabilidad de los resultados, me he preparado responsablemente, pero paso a la acción. Entonces, ya sea que ganes o pierdas, miren cómo vamos conectando esto con lo que vimos ahora de volvernos excelentes. Ya sea que ganes o pierdas, haz lo mejor que puedes donde estás con lo que tienes. Que necesitas ir más allá. Aprende más, invierte más, desarrolla más tus capacidades, pero hoy donde estamos, damos un paso. Ya sabes que cuando des ese primer paso, saliste de donde estabas. Porque es que muchas veces como que esa frustración tan grande, esa agitación mental de no sé por dónde arrancar, se rompe dando un paso. Entonces te tienes que desafiar, parar y decir, sí, esto es incómodo, esto es molesto, esto no me gusta, pero tengo que pagar el precio. Porque es que es bastante complejo cuando hablamos de procrastinación, porque lo que le pasa a tu cerebro es que se siente amenazado. Tú dices, tengo que entregar este informe. Para tu cerebro es lo mismo que voy a ir a exponerme ante una jauría de leones a que me coman. Entonces, lo que busca tu cerebro es que no sientas incomodidad, que te sientas tranquilo, y por eso lo que hace es que programa tu mente para que evite las emociones difíciles, para que evite la incomodidad y que se convierta la procrastinación en una manera no muy eficaz de afrontar situaciones que te generan emociones complicadas. Por eso tu cerebro privilegia reparar las emociones en este momento, haciendo algo más placentero que llevarte a que te expongas a algo que no es satisfactorio, aunque sea lo mejor para ti. A los que no nos cuesta dejar los dulces o hacer actividad física o nos cuesta meditar, es porque la interpretación, el guión mental que tienes es de esto es amenazante. Cuando tú cambias la narrativa, cuando tú cambias la manera en la que lo estás interpretando, te disparas y ya no estás preocupada, ya no estás en una incomodidad crónica, ya no estás evadiendo las situaciones que se están presentando, sino que estás diciendo, ok, paso a la acción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definir cuál es el mínimo paso viable que puedo tomar. Y quiero que en el momento que escuches este podcast, por eso me gusta que tenga papel y lápiz cuando lo escuche,
Si van en el carro, si están haciendo deporte, cuando tengan un espacio, siéntense y definan. Eso lo hacemos mucho los emprendedores que decimos, este es mi mínimo producto viable. ¿Cuál es tu mínima acción viable hoy para salir de la procrastinación? Recuérdalo, tu mínima acción viable, la que te saca de donde estás, la que te dice, yo logré esto, que dices, quiero el hábito de la lectura. Pues te vas y coges un libro y dices, 3 páginas, avanzamos. Ya estoy en situación, ya entré en modo lector, porque es que hay algo muy interesante y es que no programamos nuestra mente del presente. Tú estás programando la mente de tu yo del futuro. Así como cuando decimos, en modo procrastinador, este problema lo resolverá mi yo del futuro. No, hoy voy a programar la mente que quiero tener en mi yo del futuro. Y mañana, hoy sigo programando la mente del futuro. De repente, cambió la mentalidad, cambiaron tus creencias, cambiaron tus patrones mentales y ¡tarán! Te convertiste en tu yo del futuro. Entonces, micropasos, pequeñas acciones que te cambian la mentalidad, la conducta y la vida. Pero tenemos que darle primero, porque si no, ahí nos quedamos estancados por siempre. Y si con esto no era suficiente, pues la tercera herramienta que quiero que te lleves hoy es ve al fondo. Ve al fondo para que realmente puedas transformar la mentalidad. No podemos quedarnos en el querer, tenemos que pasar a la acción. Y hay algo que yo he descubierto y ustedes saben que uno de mis superpoderes es la creatividad. Y cuando yo digo, ¿cuál es la manera más creativa de salir de este tema? ¿Cuál es la manera más creativa de resolver esto? Ahí digo, me iluminé. Entonces, no solamente es decir, tengo miedo al fracaso o es que no soy lo suficientemente segura para poder avanzar hacia lo que quiero lograr. No seas segura, vete con el miedo. No, es que me da un susto. Susto, nos tocó dar nuestro mínimo paso viable hoy. Entonces quiero que en el tercer paso, la tercera acción que vamos a tomar para transformar la raíz de la procrastinación, tú dirijas tu atención. Hemos puesto el ejemplo en otros podcasts. Imagínate que tienes un casco de minero y tienes una lámpara en la frente. Ese láser de oportunidades, direcciónalo a las formas en que el miedo y la incomodidad se manifiestan en nuestro cuerpo. Y ahí tocamos un poquito el mindfulness, la atención plena. Yo en este momento que estoy trabajando en cuidar más de mi voz, ando muy juiciosa, habitando mi cuerpo, siendo consciente de lo que lo potencia y lo que lo limita. Entonces, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando procrastinas? ¿Dónde aparece la tensión? En el maxilar, frunces el ceño, tensionas la espalda, te encorvas. ¿Qué pasa con tu cuerpo? La respiración se agita o sientes un nudo en la garganta. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, te acuerdas de que tenemos nuestra corteza somatosensorial escaneándonos, diciéndonos, tu postura corporal hace que yo tenga que liberarte cortisol. No, tu postura abierta, expandida, de seguridad, hace que yo libere endorfinas, serotonina, que yo te diga, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Tu cuerpo y tu mente no son dos partes separadas, son dos partes del todo. Por eso cuando paramos y respiramos, cuando hacemos un mindfulness, cuando somos conscientes de qué me está intentando decir el cuerpo, ahí también estamos saliendo de la procrastinación. Es muy difícil procrastinar expandidos, con la cabeza levantada, con una postura de poder, sonriendo. ¿Por qué? Porque lo que te estás diciendo es, sin miedo al éxito, vamos que vamos. Cuando llegas y dices, como que mi respiración no va muy bien. Y paras y dices, ¿cómo está el cuerpo? ¿Relajado o tensionado?
¿Cómo está la mente? ¿Inquieta o en equilibrio? ¿Cómo está la respiración? Y la ajustas y respiras de manera consciente, saliendo de ese caos de acelere y volviendo al presente. ¿Cómo está mi corazón? Estoy en coherencia cardíaca, estoy con unos latidos rítmicos que me llevan a estar presente y pasar a la acción, o tengo una taquicardia porque estoy muerta del susto o estoy aterradísimo. Cuando enfocas la atención en el cuerpo, en la mente, ahí te equilibras. Entonces, el podcast hoy que hemos ido llevando, quise que fuera muy práctico, que pudieras decir, estoy listo para ser esa mejor versión, estoy lista para avanzar, estoy lista para empezar a transformarme. Entonces, el resumen en el reto que les quiero dejar esta semana, antes de que hablemos de las preguntas de la audiencia, es cómo vamos a salir de la procrastinación. Uno, tu mentalidad, mentalidad de crecimiento, escuchando esos pensamientos que te están diciendo. Es como que vas conduciendo tu automóvil. Tienes muchas vías por las que te puedes ir para llegar al lugar donde quieres ir. Si yo digo, voy a ir de acá a Argentina, puedo decir, voy a ir caminando, me demoro 3 meses. Me voy a ir en auto, me demoro 2 semanas. Ah, puedo ir en avión, me demoro 5 horas. ¿Cuál es la vía óptima? ¿Cuál es la vía que me facilita llegar donde quiero ir? ¿Cuál es la que me genera menos dolor, menos dificultad? Pero ¿cuál es el precio que tengo que pagar para tomar esa vía? La vía de la mentalidad, de la transformación personal, del crecimiento, pues cuesta más. Pero a largo plazo, cuando instauras esa mentalidad de yo puedo hacer las cosas, yo soy suficiente, yo tengo las habilidades, te va a servir para muchos otros aspectos, no solo para dejar de procrastinar. Entonces, uno, vamos a trabajar en la mentalidad. Dos, cuenten esos talentos, donde sea que estén escuchando este podcast. Si estás en YouTube, déjame el comentario ahí. Me dices, mira, estos son mis talentos. Esto lo hago súper bien. Esto me hace sentir muy orgulloso o muy orgullosa. Con todo el orgullo del mundo digan, es que me siento orgullosa de esto. Eso no da pena. Tres, aquí no estamos los perfeccionistas. Aquí ya no somos el club de perfeccionistas anónimos. Aquí ya somos el club de los excelentes sinvergüenza. Y sinvergüenza porque nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos, de lo que hacemos bien, de lo que hemos logrado, de lo que estamos compartiendo y aportando. Y algo muy clave aquí es, cuando termines la semana, vamos a revisar los logros. Venga a ver de qué me siento orgulloso, qué hice bien, qué, qué estoy logrando con estos micropasos. Entre más lo practiques, pues mucho mejor te vas a sentir contigo mismo y vas a poder decir, estoy en el camino de ser una versión mejorada. Estoy listo para transformarme y dar un paso a la vez que me lleve donde yo quiero estar. Aquí no nos resignamos a ser más o menos, aquí trabajamos para ser excelentes todos los días. Nuestro reto de hoy es creer que podemos y hacer que podamos. Recuerda que todas las herramientas que compartimos en este podcast, Mente Sana Tips, están científicamente validadas, son cuidadosamente curadas para traerlas y colocarlas a tu servicio. Entonces, tu tarea es aplicarlas. Y ya sabes, si me estás escuchando en YouTube, suscríbete, déjame tu like y tu comentario para que el algoritmo nos ayude a llegar a muchas más personas y que logremos nuestro propósito en común, que es cambiar el mundo una neurona a la vez. Nos encontramos en nuestro próximo episodio y recuerda que te acompañó tu neurocoach Blanca Mary Sánchez, autora de los libros Cerebro Productivo, El arte de pensar bien y de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.